¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El gobernador Gavino Cue, con el respaldo del gobierno federal, anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para restarle poder, diría yo, para desaparecer a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se le congelaron también las cuentas del sindicato y se anunció que existen órdenes de aprehensión en contra de los líderes de la dirigencia magisterial, esta dirigencia que cuestiona directamente al propio sindicato. El día de ayer se le tomó protesta a los 290 mandos medios y superiores que integran la junta directiva del nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí está una decisión, decían crónica de una decisión que ya se había anunciado y que era algo así como: señores de la coordinadora, ya no se puede negociar, señores de la coordinadora, estamos ante una situación en donde la única negociación posible está en función de una reforma educativa que se tiene que instrumentar. La respuesta fue no. Y finalmente lo que realiza el gobierno del estado de Oaxaca con el gobierno federal es la reconquista del derecho que tiene el Estado a impartir educación pública y que de alguna manera había quedado en manos directamente de la propia coordinadora. Pues la única frase que se me ocurre es vaya, finalmente. Desde hace décadas está pospuesta esta decisión, Ezra, en el entendido fundamentalmente de que hay oposición, la seguirá viendo. Van a tratar de hacer su lucha hasta donde se puedan, pero yo creo que el aspecto más importante de todos es que finalmente se les corta el acceso al dinero por la vía del instituto, y eso los va a mermar consistentemente a través del tiempo. Este sostenimiento de diferentes marchas, de diferentes disidencias a través no solamente de Oaxaca, sino de la República entera, especialmente en el Distrito Federal, pues tiene un límite, y ese límite se llama dinero, y haber cortado esa llave de tajo yo creo que va a ser muy importante para empezar a ocuparse de lo fundamental de esta reforma educativa. Es verdaderamente increíble el retraso que tienen hoy por hoy los niños de Oaxaca en términos educativos, ya no nada más por la calidad, simplemente por asistencia. No se puede más que pensar hacia adelante, y en ese contexto creo que esto sienta por primera vez las bases de hacer bien las cosas. Dudo mucho que se vaya a resolver de la noche a la mañana, pero a final de cuentas es un primer pasito hacia adelante. Sí, yo creo que esto era pues un paso indispensable para poder avanzar. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para los amigos del auditorio que no lo recuerdan, se crea a inicios de los años 80 para enfrentarse a lo que entonces era un sindicato muy autoritario y muy corrupto. En ese sentido, pues tuvo mucho apoyo de la izquierda y demás, pero paulatinamente se fue convirtiendo en un estanco de poder. Eso es lo que es hasta ahora, especialmente la sección 22, que a partir de 1992 recibió este instituto de manos de Eladio Ramírez, entonces gobernador de Oaxaca. ¿Por qué se lo dan a él en ese momento? Cuando se hace la descentralización educativa, en ese momento, 2 semanas después, Eladio Ramírez decide que la mejor forma de llevar a cabo la educación en el Estado es, digamos, en una alianza con el sindicato. Estas creencias tradicionales, creo yo, del nacionalismo revolucionario. Eladio me parece que es un gobernador que fue pues de los más izquierdistas, digamos, dentro del PRI, y me imagino que él pensaba de buena fe que esto era la mejor manera de avanzar en la educación. El resultado es el mismo que hemos tenido cada vez que los sindicatos se involucran en la dirección de algo, una tragedia. Y aquí, pues esa tragedia se lleva de por medio a un montón de niños, a millones de niños en el transcurso de estos 25 años, 23 años que ellos han estado controlando la educación. Y más que el dinero específicamente de los montos del instituto, lo relevante es el control que tenían a través del instituto de la nómina de los maestros, porque entonces sindicato y patrón eran el mismo, y ellos definían quién tenía qué plazas, quiénes eran comisionados, a dónde mandaban a la gente, o si de plano los corrían. En consecuencia, todos los maestros de Oaxaca dependían de las decisiones de un grupo de líderes de la sección 22. Ahora eso ya no existe.
Los padres de familia también dependían de esto, en particular los que recibían programas sociales como Oportunidades Prospera, que requieren que los niños vayan a la escuela y a cambio se les paga a los padres. Pues si no les firmaba el maestro no había dinero. En consecuencia, a través de eso, la sección 22 también controlaba a los padres de familia. Esa es la razón por la cual tenían tanto poder. Eso ya se acabó. Yo creo que sin eso la sección 22 no es nada. A lo mejor estoy equivocado y la sección 22 tiene el apoyo profundo de muchos decenas de miles de profesores que realmente están convencidos de la revolución que ellos quieren impulsar. Si es así, entonces el gobierno estará en problemas, pero si no es así, entonces de la sección 22 y la CENTE están empezando a desaparecer a partir de este anuncio. Y es que uno pensaría también que la propia reforma educativa no tenía mucho por dónde moverse, en el caso de Oaxaca, porque toda la información sobre los maestros, toda la información sobre las faltas de los maestros, las manejaba directamente el sindicato y entonces pues simplemente nadie faltaba. Ahí estaba el papelito de que aunque estuvieran en la manifestación con la foto en la Ciudad de México, pues terminabas generando, digamos, este ¿Y tipo las evaluaciones? de acuerdo. No, y al revés, o sea, los maestros que no iban a las manifestaciones, aunque fueran a dar clase, les ponían falta. De manera que lo único que podía... Sí, exacto, las dos cosas, ¿no? Ahora, hay un segundo mensaje atrás de esto que es no solamente quitarle el Instituto de Educación, es las investigaciones que ya está realizando el SAT, el congelamiento de cuentas y es irse a otro nivel, es a un nivel ya más directo de lavado de dinero, de no declaración de impuestos y es abrir penalmente expedientes que pues de alguna manera los tenían desde hace muchísimo tiempo, pero simplemente no los habían querido abrir. Ese mensaje ya involucra no solamente a la Secretaría de Educación Pública y a Gobernación, sino también a Hacienda, y es pues como en Chicago, en los 30s, abrir los expedientes como Al Capone, es decir, a ver cuál es tu pago de impuestos, de dónde sacaste tal cantidad de dinero. El congelamiento de cuentas es verdaderamente la puntita de lo que podemos ver hacia adelante. No solo el congelamiento de cuentas, hay órdenes de aprehensión. Sí, ya había las órdenes de aprehensión desde antes por otros delitos, ahora a lo mejor le suman los que tú comentas, lo cual les complica muchísimo la operación a los líderes de la sección. Yo me imagino que van a intentar revertir esto y que va a haber violencia, pero espero que para esto ya el gobierno haya pues encontrado los mecanismos para no eliminarla, pero reducir su impacto. Aquí a lo mejor va a ser interesante en el futuro cómo se evalúa este proceso, porque muchas personas insistieron en que el subsecretario Luis Miranda le estaba entregando a la sección 22 todo. Y cuando pocos días antes de la elección se anuncia que ya no se va a hacer la evaluación, pues vino un ataque pero total en contra del gobierno. Yo insistiría, y lo dije en aquel entonces, que era un proceso para deslegitimar a la coordinadora, que creo que fue muy exitoso. En el momento en el cual el gobierno dice que no va a haber evaluación, todo mundo culpa de ello a la sección 22 y entonces pierden la inmensa mayoría de sus apoyos. El único personaje que he visto yo que apoya a la gente ayer fue López Obrador. Sí. Pero fuera de eso yo no vi a nadie más. Y lo peor es que la respuesta de la coordinadora López Obrador que no lo quieren, porque pues no, obviamente la agenda política de la coordinadora va mucho más allá otra cosa. De la propia posición política de Morena o las aspiraciones de Andrés Manuel para la presidencia. Aquí yo creo que lo que habría que tomar en cuenta es si cuando se planteó la reforma educativa y se rompió el poder del Bester Gordillo con su aprehensión, este tema de qué se iba a hacer con la propia coordinadora quedó a un lado cuando dijeron, no, vamos a empezar con los otros estados, el sindicato nuevo está de acuerdo con las evaluaciones, etcétera, y se pensó que en algún momento pues, el frente de la coordinadora era negociable. Yo creo que ahí pues no sé si se trató de un mal cálculo o simplemente de una situación que sabían no se podía resolver en ese momento y entonces lo pospusieron. No sé si finalmente esa era la estrategia. El hecho es que, bueno, pues ahí está ahora esta situación en donde el propio gobernador Gabino Cue, que hay que recordar que fue acusado abiertamente. Yo he escuchado a muchos comentaristas y en la radio y en el radio diciéndole de todo a Gabino, que no sirve, que no tiene capacidad, y de repente, bueno, pues lo que él viene a decir es, señores, estaba yo haciendo lo mismo que hacían los otros gobernadores del estado, porque no había
este acuerdo con el gobierno federal para sacarlos. A partir de ahora, ahí está un gobernador que sí hace lo que tiene que hacer. Sí. Hay un mensaje adicional que es para los otros estados en donde no está funcionando la educación, Guerrero, Michoacán, Pero ahí parcialmente. no hay gobernadores, así que no pasa Ahorita nada. van a ver. Pero los van a ver y es un mensaje clarísimo para los gobernadores, pero también para los sindicatos y también para los maestros. Sin duda alguna sí hay un camino, sí se pueden resolver las cosas y yo creo que hay que festejar en ese contexto, no solamente por los propios niños de Oaxaca, sino por el resto de los niños que tampoco tienen una asistencia de estándar internacional, vamos, ni siquiera del estándar de promedio nacional. Lo que es relevante, me parece, en este momento es tratar de entender cuál es la secuencia de decisiones que va a tomar el gobierno federal al respecto. Si efectivamente fue construyendo esta deslegitimación que le permitía entonces tomar las decisiones que no habían podido tomar, como bien decía el gobernador Cue, entonces lo que tenemos enfrente es una estrategia bastante bien hecha. La otra explicación que habría, que yo creo que a mucha gente le parecerá más lógica, es que el gobierno no tenía idea de qué estaba pasando y que de pronto se iluminaron. Yo más bien creo el otro. Yo creo que estas cosas son bien difíciles de hacer. Cuando alguien me dice que la cuestión educativa en México es nada más asunto de voluntad, a mí me da mucha risa. O sea, son 1.250.000 maestros. ¿Cómo le haces para que ese 1.250.000 haga algo distinto a lo que estaba haciendo? No es sencillo y no se les puede obligar. Aunque quisieras, suponiendo que alguien quisiera obligar a los maestros, no hay cómo. Si sumamos todos los efectivos que tiene el gobierno federal, entre militares, navales, policía federal, son 250.000. Le tocan 5 maestros por militar, con el riesgo de que ganen los militares, se pongan a dar clases y acabamos peor. Entonces, no es por ahí. Es un proceso de transformación. Hay una gran cantidad de esos maestros que son buenos y que pueden ser mejores con buenos procedimientos y buenos sistemas de enseñanza-aprendizaje, pero es un proceso lento y eso incluía el ir anulando los espacios más violentos dentro de los profesores, porque hay que recordar que las guerrillas en México siempre se han alimentado de maestros, fundamentalmente maestros rurales y fundamentalmente los que están en Guerrero y Oaxaca. Vázquez ¿Qué Rojas, son ellos? Sí, y ellos vienen exactamente de la misma famosa normal de Ayotzinapa y forman parte del núcleo que controla la sección 22, como todo el mundo sabe. Eso es lo que había que ir acotando y creo que se hizo bien. Y cuyo proyecto, perdón, es que importante decir que si era un problema de nivel académico o no, que si los maestros del sindicato normal, el sindicato, digamos, mayoritario, tenían capacidad de enseñar y los otros no. Creo que no es un problema de capacidad. La diferencia es que mientras en algunas partes los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues se manejaban conforme al librito que les daban la SEP y se manejaban ahí mejor, en mayor o menor medida efectivo, en el otro lado de lo que se trataba era de una escuela de revolucionarios, o sea, de enseñar al maestro a convertirse él en un activista y hacer que sus alumnos adquirieran eso que llamaban conciencia social y que implicaba no su reconocimiento de la situación en la que vivían para superarla, sino simplemente para seguir, por un lado, manteniéndose en la pobreza, que es lo más perverso del asunto, y por otro lado, pues abrir la puerta otra vez a opciones violentas que son las que alimentaban el negocio de estos. A lo mejor los amigos del auditorio ya no recuerdan estas palabras, pero parte de la estrategia consistía en esta famosa frase de agudizar las contradicciones, una frase original de Lenin, pero después popularizada en otras de las versiones de izquierda. Entonces trataba de mantener en la pobreza para que la contradicción se notara más y la revolución pudiera avanzar. Para los que tengan duda, en serio, vale la pena ponerse a estudiar qué es lo que hacen las normales rurales. Las normales rurales en México son escuelas de guerrilla, eso está clarísimo si ustedes revisan la información. De hecho, están controlados por una cosa que se llama Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es una organización creada en los tiempos en que Lucio Cabañas era estudiante. Esa organización controla todas las normales rurales que siguen existiendo. Esas normales rurales producen el 5% de los maestros que salen de una normal. Yo sí soy de la idea que no tiene sentido que existan, que si el otro 95% se produce en otras normales que funcionan, pues esos son los que deberían trabajar, ¿no? Ahora, yo solo espero que esto sea el comienzo de una verdadera revolución educativa en nuestro país. Que asistan los maestros, que se les pueda evaluar y que no se vendan las plazas es meramente administrativo. Y que se les pueda preparar finalmente para una, Ese es el punto. para una profesión para la cual fueron finalmente
entre comillas, preparados Pero eso es profesionalmente, exactamente ¿no? lo que tenemos que discutir, Esra. ¿Prepararlos en qué? Esa es la verdadera reforma educativa de este país. No tenemos la más remota idea, no se ha empezado a discutir eso. ¿Cuáles son las grandes directrices de para dónde queremos jalar en términos educativos? Lo otro es apenas una cosa mínima estandarizada que tenemos que exigir, Pero- que asistan y que se les evalúe. pero que era indispensable para poder pasar a lo Sin que tú duda. dices. Este es Entonces, solo el yo primer coincido paso. contigo, pero había que hacer esto primero y ahí viene el otro. Sí, Vamos a- no era posible porque ¿No? podrías empezar con una parte y la otra. O sea, te- el se te sindicato, amplía más la y la otra se te diferencia, amplía la sí. diferencia, sí. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema de los cambios en el gabinete de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, cambios que hablan no solamente de una recomposición del gobierno, sino un reacomodo de fuerzas dentro de la izquierda mexicana y lo que esto implica para el propio Mancera. Esto es Dinero y Poder. La semana pasada, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera anunció los cambios en su gabinete. Como secretaria de gobierno fue nombrada Patricia Mercado, en educación Alejandra Barrales y en la Secretaría del Trabajo Amalia García. Cambios importantes que hablan, primero, la presencia de mujeres en el gabinete, segundo, Patricia Mercado, alguien que, pues, de alguna manera, junto con los otros cambios que se están generando ahí, en el tema de la sustitución del director del Metro, Jorge Gaviño, o lo que representa, pues, el intercambio, digamos, de espacios políticos entre Héctor Serrano y la figura incluso de Manuel Granados, traído de la Asamblea, una recomposición de toda su estructura política a partir, por supuesto, del resultado electoral. Cuando alguien dice, ay, que por qué el gobierno federal no hace lo mismo, no, pues no tuvieron el mismo problema. El problema que tuvo Miguel Ángel Mancera con la elección en la Ciudad de México fue que se le descompuso, digamos, lo que era su alianza original, que ya estaba rota desde hace tiempo con el enfrentamiento con Mancera y otros grupos, por supuesto Morena como tal, y ahora lo que tiene que hacer es, por un lado, demostrar que tiene capacidad de gobierno y por otro, recomponer toda la estructura que le permita tener interlocución y combinar eso que es lo más difícil para cualquier político, en funcionarios que sean eficientes y leales, a veces tienen una, a veces tienen dos, a veces no tienen ninguna, y ahí están, y esto como mecanismo para poder gobernar. Sí, lo que ocurrió en el Distrito Federal fue que el jefe de gobierno, con su alianza con su partido, él no es miembro del PRD, pero es el partido que lo postuló, perdieron la elección, tienen menos votos que Morena, no perdieron las delegaciones, varias de ellas las logran mantener, pero no es una circunstancia fácil de administrar, es realmente una tragedia para el PRD y por lo tanto para Miguel Ángel Mancera, que lo que hace es corregir esto. El secretario de gobierno, que era el que había dicho que iban a ganar todo, pues ese lo cambian porque no ganaron todo, se va a la Secretaría de Transporte para poder limpiar esa parte. Entra en su lugar Patricia Mercado, que me parece que junto con los otros nombramientos da una señal muy clara de que Miguel Ángel Mancera está apostando a ser el candidato ciudadano, a convertirse en un gobierno más cercano a una alianza amplia que a un partido específicamente y dentro de un partido una corriente únicamente. Entonces se alejan a los de Morena, en particular Rosa Isela Rodríguez, que era la secretaria de Desarrollo Social, la mandan a Desarrollo Rural, que en el Distrito Federal es existe. nada. Es milpalta. Sí, Es milpalta. sí, una cosa, y además ni siquiera Ni siquiera la es de gobiernan, ellos. así La que gobierna bueno, tiene el PRI. ahí se va. Y también al señor Hegel Cortés, que estaba ahí, que era de Izquierda Democrática Nacional, o sea, Bejarano, ese se fue ya a su casa. Entonces, se deshace de estos grupos y se concentra en una alianza, creo yo, más ciudadana. Me imagino que esto debe ser en dirección a gobernar más hacia la clase media en el Distrito Federal y menos hacia los grupos corporativos. Eso sería lógico pensando que Mancera no tiene el control del corporativismo, eso lo tenía en parte Bejarano, en parte Morena, ahora Monreal en Cuauhtémoc va a capturar todo eso con facilidad porque eso se le da, tiene habilidad para eso. Entonces creo que es una decisión correcta de Mancera, moverse hacia un gobierno más ciudadano. Ahora falta que funcione, porque pues a menos de una semana de cambiar, hoy tienen un desastre en la Ciudad de México en materia de vialidad, no tanto por la manifestación, sino por los preparativos que hace el gobierno del DF para que la manifestación no sea dañina, salen peor. Entonces, a lo mejor eso es parte de lo que tienen que ir corrigiendo si realmente quieren votos de clase media.
Desde el punto de vista de la sociedad es lo único que queremos. La verdad es que esta clase media en el Distrito Federal quiere que las cosas funcionen y no nada más en vialidad, en recolección de basura, en bacheo, en una serie de cosas que durante los últimos 3 años fue un verdadero desastre esta ciudad, pero sobre todo en materia de seguridad. Este crecimiento, pues, inobjetable de la inseguridad en muchas zonas. Sabemos las condiciones que tiene el oriente de la Ciudad de México, pero hacia el centro, en colonias que hasta muy poquito tiempo funcionaban relativamente bien, ahora sufren una cantidad de extorsiones, la colonia Roma, la colonia Condesa, está la inseguridad desbordada y sin duda alguna eso es lo que reclama la ciudadanía en su conjunto, que funcionen las cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Apesta ser candidato de cualquier partido político para las siguientes elecciones y desesperadamente todos los políticos de este país, no solamente Miguel Ángel Mancera, Margarita también está diciendo, pues yo también quiero ser candidata como que del PAN, pero como que no, Mancera como que de las izquierdas, pero como que no, pues falta uno que diga yo como del PRI, pero como que no tampoco, para ver quién queda lo menos embarrado posible en estas candidaturas partidistas. Lo cierto es que Miguel Ángel Mancera había sido destapado desde hace tiempo, antes incluso de todo este reacomodo político, bajo el principio de que pues simplemente había que sacar la cara, había que levantar la mano, porque la estaban levantando por muchos lados. Tú decías Margarita Zavala, etcétera. Lo que le sucede al propio Mancera es que él le aparece, digamos, como alguien que quiere, por un lado, terminar de gobernar esto de forma efectiva, pero no incorpora dentro del gabinete lo que serían posiciones políticas, digamos, de sus potenciales aliados, que sería Nueva Izquierda, que son los que directamente, digamos, estarían teniendo el control total del partido. Y esto, en esta lógica que me parece muy clara, decir, a ver, yo lo que ahorita necesito son interlocutores que me puedan hacer funcionar la ciudad. Quien se pueda comunicar con López Obrador o con Monreal, más bien directamente para poder armar eso, quien pueda de alguna manera también establecer este tipo de comunicación con priistas y panistas y al mismo tiempo con los sectores más radicales, y por eso optan por la figura de Patricia Mercado, alguien que tampoco no tiene una afiliación partidaria, que estuvo en el pasado en este modelo de ciudadanos con opciones, digamos, reformistas, socialdemócratas, y que ahora se le ve como alguien que, pues si bien no tiene una experiencia directa en negociación con los grupos más violentos, porque el tema de los ambulantes, por ejemplo, pues es un tema que tiene que ver con dinero, que tiene que ver con presiones y digamos que es la política de bajos mundos, que a ver cómo le hace Patricia para eso, ¿no? Sí, a lo mejor vamos a tener un exceso de ciudadanía en el gobierno y nos va a faltar un poquito más de política de partido. Sí, de partido, finalmente, o de institución. Sí, yo iba a decir de coladeras, ¿no? De drenaje, porque esa es la parte que es complicada en las secretarías de gobierno, en todos los estados y en la federación misma. Pues siempre hay que tener a alguien que conoce de la plomería y de las aguas negras, porque esa es la parte complicada de administrar. Me imagino que alguien tendrán adicional a Patricia Mercado. Ella va a servir para lo que tú estás diciendo, esta negociación amplia, la imagen del gobierno. Creo que los nombramientos no son de sus aliados principales en el PRD, que es Nueva Izquierda, pero sí son personas que están bien vistas en Nueva Izquierda. Por ejemplo, Amalia García, que es la dirigente de Foro Sol. Foro Sol ha sido tradicionalmente una corriente cercana a Nueva Izquierda. A veces van juntos, a veces no, pero no hay enfrentamientos serios. No es como ocurre con Bejarano o como ocurría antes con la gente de López Obrador. Entonces, creo que tampoco hay un enfrentamiento con ellos. Me parece que la gente de Nueva Izquierda se va a concentrar mucho en materia legislativa, en su fracción, en la Cámara de Diputados y en apoyar, por ejemplo, a los gobernadores que lograron sacar adelante, el caso de Silvano Aureoles en Michoacán, para tener algo de fuerza para poder competir en 2018. Y la candidatura potencial de Mancera la va a tener que construir él solito alrededor de esta imagen ciudadana, como bien decía Ernesto, porque las imágenes partidistas no venden. Si va a querer hacer algo de eso, sí urge que ya empiece a notarse algo de eficiencia en la Ciudad de México, porque de otra manera pues no hay nada que vender, ¿no? Es una apuesta muy riesgosa. Si tú prometes y no cumples en los siguientes 3 años, la debacle que tuviste de 70% de intención de voto cuando te eligieron al 30%, bueno, menos en realidad, que sacaron efectivamente en esta última elección, se puede transformar en 10 o menos en la siguiente, si efectivamente. Y a mí me preocupan promesas como: para noviembre ya va a estar la línea 12 del metro, se van a acabar los baches completamente.
¿Es algo que pueden hacer? No lo sé, la verdad es, Yo creo que desconozco está más fácil técnicamente. poner la línea 12 que tapar los baches, porque ellos se Pues, van mucho con la idea de que pero prometieron las dos. las vías, digamos que en el otro hay una estrategia de centro, y por eso es importante, no solo por el tema de los baches, es importante que en el caso de la línea 12, él es el responsable directo, él tiene que dar, digamos, resultados. En el tema de baches, que esta es una ciudad que son hoyos por todos lados, Es delegacional. es delegacional, las delegaciones son los que hacen eso. Y por eso Mancera siempre contesta que pues, las vías primarias están bien, o sea, las grandes avenidas. Tu problema es... Lo cual tampoco es lo cierto, cual ¿no? tampoco es totalmente Sí, cierto. No eso se puede también. circular por ellas por las manifestaciones, pero, Pero está es bien. otro problema, eso no, Pues, eso que puedan es un caminar bache bien. ideológico, eso no un bache real. Y tienes toda una serie de redes de calles secundarias o terciarias, o como le quieras llamar, que son verdaderos cráteres y que requieres una inversión importante y una coordinación para resolverlo, porque ya te estás enfrentando no a la queja cotidiana de haya un bache más, un bache menos, te estás enfrentando a problemas serios de accidentes, de una protesta social sobre cosas que son cotidianas. O sea, al ciudadano común y corriente le interesa que le recojan la basura, sí, que no haya baches, Que haya sí, alumbrado. que haya alumbrado Y y que- que haya seguridad. Nada más. Punto. ¿Sí? Y servicios de agua, por supuesto, que son de ellos. Lo otro, créeme que no le importa. Y a mí me llama la atención porque estuvieron insistiendo mucho en que merecían recibir un dinero del gobierno federal que ellos llamaban el costo de capitalidad. Así Son es. la capital de la República, merecían recibir una lana. Bueno, yo francamente da pena que esto sea lo que ven las personas que vienen de fuera a la capital del país. Está peor esta ciudad que muchas otras capitales de estados que están en mucho mejor condición. En Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, Guadalajara mismo, que tiene muchos problemas, no tiene la cantidad de desastre que tenemos aquí. Pero Entonces, producto también, sí. perdón, Macario, producto también de esta falta de coordinación entre el Poder Central y las delegaciones, que se están convirtiendo, y querían hacerlas más, en modelos tan autónomos que nadie puede ni siquiera otra vez saber como presidentes municipales o gobernadores de los estados qué hacen y nadie los Es en vigila. parte eso y es en parte desde el gobierno de López Obrador se privilegió la política social y se dejó de gastar en mantenimiento. Es decir, la política social sí se ve, ¿no? Le das a los viejitos tus 800 pesos al mes o 1000 pesos al mes y pues eso se va a reflejar en votos. Si tú pavimentas, eso se refleja poquito y peor si te metes al drenaje o al agua, eso nadie lo ve. Entonces, han estado moviéndose en esa dirección y eso es lo que estamos cosechando ahorita. Son ya 15 años de no atender la operación diaria de la ciudad. Pero date una vuelta en el fin de semana por el centro y entonces vas a encontrar unas cosas Calcuta en México. Atraviesa Correo Mayor, que son 3 cuadras en viernes, sábado, domingo. Es una aventura, El maestro. otro día lo hice yo, de veras es sorprendente. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos índices de pobreza de Coneval, resultados bastante malos para 2014. Esto es Dinero y Poder. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó que la pobreza en México aumentó en 2 millones de personas entre 2012 y 2014. Se pasa de 53.300.000 personas en esa condición a 55.300.000. Días antes, el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que indica también que el ingreso corriente total de los hogares en nuestro país en 2014 se reduce 3.2% en términos reales. 2014, indicadores que te dicen pobreza aumenta y sin embargo tienes otro tipo de, digamos, de realidad en este 2015 que te estaría diciendo, bueno, esto sucedió en el 14 en una combinación de factores que pues ahora explicaremos, sin embargo esto empieza a modificarse en este 2015 si es que le atinamos en esta ocasión. Eso lo sabremos dentro de mucho tiempo. Yo creo que lo relevante en esta información que da Coneval es, primero, baja la pobreza extrema. Eso es muy importante. Las personas que están en una situación verdaderamente de miseria se van reduciendo. Estamos hablando ahora de 9,5% de la población. Eso es una cantidad relativamente baja. Esperemos que lo más pronto posible lleguemos a cero en eso. La otra medición, la pobreza en general, es mucho mayor. Pasamos
menos a 46% de la población, lo cual significa que más de la mitad de los mexicanos no son pobres. Eso también es muy importante entenderlo. Y cuando va uno al detalle de en dónde se movió la pobreza más, prácticamente la pobreza crece exclusivamente en 3 estados: el Estado de México, Morelos y Michoacán. Ahí es donde hay un crecimiento significativo de pobreza. Por el tamaño del Estado de México, ahí es donde se nota todo. De los 2,5 millones adicionales de personas pobres que tenemos entre 2010 y 2014, 1,5 millones, 60%, son del Estado de México. Ahí es donde está el problema más serio. El Estado de México, igual que el Distrito Federal, tienen un crecimiento económico muy moderado, incluso podríamos decir, se achican, el Distrito Federal de hecho se achica, y esto lo que está haciendo es que no podamos sacar de la pobreza a muchas personas ahí. Si uno voltea a ver lo que ocurre en el centro y norte del país, los datos son totalmente distintos. Tienes Nuevo León con 20% de pobreza total, es una cantidad verdaderamente reducida. Estás hablando ya, pues propiamente de un estado que puede compararse con varios países europeos. Querétaro y Aguascalientes lo mismo. Están un poquito arriba, pero van en una dirección más rápida hacia reducir su pobreza. Pero en el sur, el caso peor, Chiapas 76%, Oaxaca 66%, Guerrero 60%, Michoacán ya casi llega a 60% después de haberse incrementado en 5 puntos porcentuales la pobreza en los últimos 4 años. Ahí es donde está nuestro problema. Y es que, perdón, Ernesto, el tema ahí radica en que, pues, como alguna vez se lo escuché a Macario y a otros más decir, si tú haces mal lo mismo y lo vuelves a hacer mal, tienes el mismo resultado. Estados que le puedes meter el dinero que quieras, le puedes meter los programas sociales, cruzadas contra el hambre, lo que quieras para tratar de evitar una situación peor, que eso es totalmente válido, pero no le vas a cambiar su situación de pobreza, que para muchos todavía modelos corporativos, pues sigue siendo su verdadero negocio mantener la pobreza de estos grupos y seguir cobrando por ello, por mantenerlos. Hasta en tanto no les des precisamente un modo de vida que les permita generar riqueza y salir para adelante. Atender socialmente evidentemente sirve, y lo vemos específicamente con la pobreza extrema, pero a final de cuentas salir de la pobreza patrimonial y de la pobreza de capacidades cuesta muchísimo más trabajo, y ahí lo que tienes que hacer es generar las condiciones de empleo y de remuneraciones, porque la pobreza del ingreso es así, se amoló en este país de manera muy importante, especialmente entre 2012 y 2014. Hay un fenómeno muy interesante en esta encuesta. Los que más sufrieron en estos últimos 2 años fueron la clase media. Y ese es un fenómeno que no se había dado desde hace muchísimo tiempo. Las caídas en los ingresos de los deciles 5 a 9 fueron entre 4,5% y 7% el ingreso en términos reales, que es una barbaridad. Evidentemente ahí hay un reflejo muy importante de lo que fue la reforma fiscal en enero de 2014 y el impacto que tuvo sobre esta. Pero más allá de cómo se movió el ingreso en ese contexto, lo que también evidencia es que esta política de distribución de lo que cobras de impuestos y se los regresas a otros estratos sociales no sirve. No te modifican absolutamente nada los coeficientes de desigualdad en el país. Uno te sale 0.50 antes de impuestos y antes de transferencias, y el otro sale en 0.46, que es una cosita verdaderamente chiquitita y que no modifica sustancialmente, como sí sucede en otros países antes y después de cobrar impuestos, que pueden salir con un coeficiente de desigualdad pues relativamente malo, cercano al 50, pero después de el pago de impuestos y las transferencias salen con un coeficiente relativamente bajo. Yo creo que sí hay que replantear definitivamente esta parte de la reforma fiscal hacia adelante, que ha sido muy bueno en términos recaudatorios para el gobierno en su conjunto, pero no le ha pegado todavía a esa parte más importante, que es el decil 10 de ingresos, cuyo ingreso también cae, pero no cae en la misma proporción que caen las clases medias. El ingreso del estrato 10 cae 1.7%, mientras que el de las clases medias se cae, y se cae de manera muy importante. Ahí hay un problemilla con la encuesta de ingreso-gasto en esta ocasión, y es que uno de los sectores, uno de los renglones que miden de ingreso, que se llama renta empresarial, es un renglón que se mueve en el tiempo mucho. La encuesta es una encuesta, no se mide a todos, miden 10, 12 mil familias. ¿Qué es renta empresarial? Renta empresarial es lo que se gana en las empresas, cooperativas, organizaciones. Lo que un dicen changarro que de la ganas. esquina. La encuesta funciona a la
siguiente manera, te siguen una persona durante 10 días, van anotando cuánto ganas y en cuánto gastas para tener esta información. Entonces, si tú tienes... Viven prácticamente en tu casa una semana. Si tú tienes un changarrito, y lo hacen varias veces durante 3 meses, si tú tienes un changarrito, esa es una empresa y lo que ganas ahí es renta empresarial. Entonces, va desde estas pequeñas empresas, la tienda de la esquina, hasta las empresas grandes. El problema es que esto es difícil de medir porque como nada más se sigue a 10,000 familias, no se puede medir con cuidado. Ya aumentaron. No. Aquí hay un problema muy serio en esta medición, déjenme explicarlo. Se les cae 90% el ingreso de renta empresarial de una medición a la otra. Eso es imposible. Digo, no cerraron 9 de cada 10 tiendas de la esquina, eso lo puede comprobar cualquiera. Yo vi esto, publiqué un artículo al respecto, hablé con la gente de INEGI y resulta que efectivamente hay un problema de medición. Y lo que ellos me sugirieron es que utilizáramos el módulo de condiciones socioeconómicas, una medición adicional que hacen ellos junto con la encuesta, que es la que usa Coneval. Este módulo existe también en la página de INEGI y demás, y ahí siguen a 45,000 familias. A la hora de ver eso, resulta que el ingreso de los mexicanos no cayó 3% entre 2012 y 2014. No cayó, simplemente se quedó igual. La caída de 3% viene de este error de medición. Entonces, no hay que preocuparse demasiado. Yo no creo que la reforma fiscal tenga efecto alguno sobre la población. Si tiene efecto, tendrían en el decil 10, a todos los demás no les pega en absoluto. El decil 10 son las personas que viven en el 10% más rico. Para estar en el 10% más rico, los amigos del auditorio necesitan tener un ingreso de 25,000 pesos al mes en el hogar. No por persona, en el hogar. Si entre las 2 personas o 3 que trabajan de su casa ganan 25,000 pesos, ustedes viven en el 10% más rico de los mexicanos. Es un absurdo. Todos los que ganan menos de eso, no les afectó la reforma fiscal en absoluto. En consecuencia, no puede venir de ahí la caída. Es una medición que tendríamos que transformar, porque entre los 25,000 pesos y el señor Carlos Slim hay un montonal. Así es que esos grupos, la parte más rica de México, como ocurre en todo el mundo, no la puede medir la encuesta. Todas las encuestas de ingreso-gasto les falla medir a los verdaderamente ricos. O sea, no solo a Slim, tampoco al señor Trump, que ahora todo el mundo odia, tampoco lo miden. Pero tampoco a las 5 o 6 o 7 familias adicionales que son las que verdaderamente concentran el ingreso. Un fenómeno que se ha venido dando desde la publicación del libro de David Piketty es el análisis muy específico de estas encuestas ingreso-gasto, no solamente para el caso de México, sino para muchas otras economías emergentes. Y consistentemente se ha dado este fenómeno, una subrepresentación de este decil 10 de los más ricos. Aunque los encuesten y metodológicamente sean válidos, no declaran la totalidad de sus ingresos por miedo fiscal, por miedo de seguridad, simplemente no lo quieren reportar. Y cuando se hacen los cálculos, efectivamente, resulta que la distribución del ingreso es muchísimo peor de la que efectivamente reporta la encuesta de ingreso de los hogares, con los datos duros, con los datos específicos. A final de cuentas, nos fijamos mucho en la parte del ingreso, pero analizamos poco la riqueza que tiene este tipo de información sobre la parte del gasto, sobre los patrones que han seguido las familias en nuestro país. Y ahí es en donde podemos encontrar una reconciliación específica de qué es lo que está pasando con estas clases medias. Se refería muy bien Macario al inicio del comentario, es decir, se nos olvida que hay 55% de la población que no tiene pobreza. Y eso es lo que explica las trayectorias que estamos viendo ahorita. Récords históricos de ventas de coches. Llevamos desde junio del año pasado, perfila este 2015 para venderse 1.3 millones de coches en un año. Un récord histórico también para este año en términos de individualizaciones de vivienda. Vamos otra vez tendidos para 750,000 créditos para vivienda. ¿Quién los compra? ¿De qué tamaño tiene que ser el garage de Carlos Slim para que compre 1.3 millones de coches? Los compra la clase media, efectivamente, y adquieren esos créditos para vivienda la clase media. El punto fundamental de la redistribución es cómo le hacemos para que el otro cacho, ese que vive en pobreza patrimonial, pueda dar el brinco hacia adelante. No es fácil tampoco hacerlo de la noche a la mañana. Ahora, para hacer eso, creo que lo primero es entender dónde están.
están de Michoacán claro. a Chiapas. ¿Por qué son pobres? Pues porque las actividades a las que se dedican no les permiten generar más ingreso. Y en 80 ¿Por qué años no no ha hacen habido otra cosa? Pues porque no hay otra cosa allá. pues sí. ¿Cuándo va a haber otra cosa? Cuando tengan gobiernos decentes. Bueno, sí. Ese es el problema. No, a ver, es cierto, pero también cuando finalmente puedas crear una infraestructura, o sea... Eso lo van a hacer, esas son las zonas económicas especiales. Ese fue el anuncio, van a ser 3 zonas económicas especiales que van a afectar a los 4 estados y con eso esperan que funcione. Honestamente no va a pasar. Lo hizo Fox. Fox construyó un aeropuerto, construyó Puerto Chiapas, construyó la autopista para Hizo salir. el plan Puebla-Panamá. Y no funciona. ¿Por qué? Pues porque si tienes gobernadores que no sirven, mano, no importa cuántas carreteras pongas. Eso por un lado, y por otro lado, la necesidad de tener dentro del Estado la suficiente infraestructura mínima que te permita comenzar eso. Si no hay alguien que ponga originalmente el dinero, simplemente nadie le va a entrar a un negocio que no lo es y pues seguirán viviendo ahí en la pobreza. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La inflación pues sigue cayendo y mientras eso sucede, el tipo de cambio de peso frente al dólar se sigue devaluando. Esto es Dinero y Poder. Este miércoles el precio del dólar en los bancos cerró la jornada en 16 pesos 40 centavos y sigue igual hoy. Esto, por supuesto, como parte de lo que podríamos llamar una presión importante en los mercados sobre el peso mexicano y sobre otras monedas en función de lo que sucede directamente en los Estados Unidos, lo que sucede en Europa, lo que, en lo que concluyó la crisis griega, de la que juramos no íbamos a volver a hablar en este programa en mucho tiempo, y que de alguna manera representa esta situación que es un poco rara, porque si uno voltea a ver la cotización del peso frente a otras monedas, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el peso chileno, el peso colombiano, el real brasileño. No importa, porque está muy bajo, pero el que tenga ese tipo de comercio prácticamente no le ha pasado nada, porque pues, se ha mantenido el mismo valor, fluctuaciones imperceptibles se le puede llamar. El problema es que pues, la mayor parte de nuestro comercio está con los Estados Unidos, los importadores se están muriendo, ahora sí, pues ante la imposibilidad de siquiera pagar sus créditos y un peso enorme, enorme, por supuesto, de lo que representa la posibilidad de adquirir productos de los Estados Unidos. Sin embargo, los datos de inflación que aparecen el día de hoy, otra vez a la baja, la más baja desde 1988, 2.07. No, desde el para el mes. Para el año Para el es la año. más baja desde que tenemos datos. Así. Nunca había habido tan baja. A ver, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Cómo ¿Por qué de es tan qué? baja la Así es. inflación? No, bueno, varias pero sí, razones. Macario. El efecto del dólar sobre la economía es menor del que era en otras épocas. No es fácil para las personas que importan vender más caro porque pierden las ventas, entonces no pueden trasladar todo ese efecto. Muchos han estado aguantando. Y además tenemos algunas cosas que han bajado de precio tan rápido que están compensando los incrementos que sí ocurren en algunas cosas. Por ejemplo, electricidad y telecomunicaciones traen caídas de más de 20% de precio en el año. En consecuencia, esa caída compensa otras alzas que ha habido. En la parte, por ejemplo, de alimentos, el movimiento es muy parejo, entonces ahí no pasa nada. Varios de los que importan cosas, al mismo tiempo que sube el dólar, baja el precio de lo que importan, medido en dólares, de manera que el efecto neto es muy chiquito. Por ejemplo, todas las bienes que se llaman commodities o estos bienes primarios, materia prima, están bajando de precio muy rápidamente porque China está en una tragedia. Ya no está comprando. La mejor estimación que yo he visto del crecimiento de China del último año, ¿no? El 4%. La estimación de Lombard Street de Oxford Economics es de 4% anual. Ellos dicen 7, pero eso no se los cree nadie porque no hay datos que confirmen ese 7. Entonces están dejando de comprar, se caen los precios y aunque suba el dólar, pues te compensa. 3 monedas se fortalecen, el dólar, la libra y el de Suiza, el franco suizo. Todas las demás monedas se han estado cayendo, más o menos igual que nosotros, salvo las latinoamericanas, como decía Ernesto, que están mucho peor, ¿no? Brasil sí está viviendo una tragedia. Ahora, ¿de qué tamaño es este margen? El precio de los commodities a los que se refería Macario ha caído de junio del 2014 a mayo de este año 32%. ¿En cuánto se ha devaluado el peso?
en 17%. Todavía tenemos cancha como de otros 17 puntos de veras para que se empiecen a reflejar en precios al consumidor. Los precios al productor son otra cosa y ya empiezan a tener cierto empuje. Pero a final de cuentas, este fenómeno de mucho mayor competencia, sí, México es una de las economías más abiertas del mundo y si te quieres pasar de lanza y subir el precio, te van a invadir inmediatamente con importaciones. Y al interior hay una competencia mucho más feroz en términos de los participantes del mercado. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Porque la verdad ya se ha vuelto totalmente impredecible qué va a pasar con el tipo de cambio. La verdad de las cosas es que en las últimas semanas ya no es tan justificable. Ya está bastante claro que pues, se descuenta un incremento de 1/4 de punto en septiembre por parte de la Reserva Federal, otro 1/4 de punto probablemente en diciembre, dadas las condiciones pues, muy buenas que está teniendo la economía estadounidense. Yo te diría, está muy claro desde el punto de vista financiero. Sí hay fenómenos especulativos, viene el verano en el país, hay mucha gente que se va de vacaciones, dejan de entrar tantos dólares por la parte del turismo, eso se concentran más en la parte del invierno. Y en ese contexto empieza una cierta escasez de dólares, que es la que verdaderamente preocupa. Ahí el Banco de México y la Comisión de Cambios, junto con la Secretaría de Hacienda, en contraposición a lo que vimos en el 2008, cuando le metieron a esta economía para estabilizar el precio del dólar cerca de 37,000 millones de dólares, hasta ahorita, en esta última crisis de enero para acá, le ha metido solamente 7,000. ¿Hay cancha para que le meta más? Pues ellos han dicho que no les interesa, el nivel del tipo de cambio puede subir o puede bajar. La verdad de las cosas es que no les interesa porque no ha impactado en inflación. En el momento en que empecemos a tener, como en el 2008, una presión inflacionaria, créeme que sí van a estar con las pilas mucho más puestas. Veía yo por ahí datos que decían que la Comisión de Cambios de Hacienda, Banco de México, están preocupados, dicen, no por el tipo de cambio que podría llegar incluso a 17, ya ven que cuando pues, estamos en este tipo de especulación, barata, cualquier número es creíble. Dice, a lo que le interesa al Banco de México es liquidez, o sea, que haya dinero, que no haya escasez, posibilidad, que no haya escasez y que el mercado determine el precio. Sin embargo, esto habría que conectarlo con el otro tema que ya es tradicional en este programa desde hace muchos años, que es el tema de las tasas de interés. ¿Hasta qué momento un tipo de cambio de esta naturaleza pues, te obligará a subir tasas de interés? Es cierto, los norteamericanos están en la posibilidad de subirla, dicen en septiembre 50-50, un volado, ¿no? Sí, la mitad dice que sí, la mitad dice que no. Y ahí es un poco donde estaríamos pensando en un ajuste, en donde el Banco de México tendría que entrar ya cuando pues, niveles peligrosos de tipo de cambio empezaran a mostrarse, ¿no? Ahora sí que depende de qué sea peligroso para ti, mano. Un ajuste de 17% comparado con lo que ha pasado con el euro, que lleva 20%, o con el dólar canadiense, que lleva 18%, pues no tiene ningún peligro, ¿no? Al contrario, te permite exportar más, puede limitarte un poco importaciones. No, es una situación grave. Yo entiendo que los mexicanos nos angustia el tipo de cambio por nuestra historia, que fue terrible en materia de manejo de esta variable. Ahora se maneja muy bien porque ahí está libre, no se mete el banco, como bien dice Ernesto. Bueno, se mete cuando la situación está verdaderamente pero con reglas muy claras, cuando rebasa el 4%. Y no solo reglas claras, sino públicas. Ya hemos utilizado 5,000 millones de dólares. 7,000 desde diciembre, ¿no? Desde enero para acá. No es un problema. Ahora, mucha gente, a mí me han estado regañando allí en las redes sociales porque aquí estuvimos diciendo que iba a regresarse el tipo de cambio y no se ha regresado. Entonces, ya van a ver cuándo se va a regresar. Pues más o menos el mismo día que cambia el gabinete Peña Nieto, mano. O sea, hay espérense, porque tampoco podemos andar. Son cosas que no se pueden pronosticar. Dice que más que tipos de cambio queremos cambio de tipo, pero no. ¿Qué pasó? No. Digo, si tuviéramos que tomar algún parámetro específico, es después de que suban la tasa de interés en los Estados Unidos. Sí, eso es lo que mantiene la especulación. Si en octubre subió la tasa de interés en Estados Unidos y el peso mexicano no se está regresando, entonces va a haber problemas. Pero yo no veo por qué debería ocurrir algo así. Y te faltó decir, y que el Banco de México también ajuste en la misma proporción la tasa de interés. Imagínate que el día de mañana, no lo van a hacer ahora, pero en cualquier situación, Banco de México dice, se aumenta medio punto porcentual, 0.5. En ese momento se viene para abajo, se viene un tipo de cambio para abajo. Es cierto que para muchos importadores de productos con valor agregado como tal, les ha costado mucho trabajo porque no ha bajado tanto ese tipo de precios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo importan y se lo tratan de vender a las grandes tiendotas, a los Walmart, Costcos, etcétera. Y ahí te dicen, no hay forma.
No hay forma. Yo sigo manejando el mismo precio. Si lo quieres bien, los famosos monopsonios, o sea, los únicos que te compran y te imponen condiciones son ellos, y a partir de esa situación, pues a ver hasta cuándo aguanta, ¿no? Oye, una última cosita. Si el riesgo financiero está más o menos acotado, Grecia ya se resolvió, el verdadero peligro en los próximos meses es China. Sí, sí. En un acto de desesperación sí pueden empezar a desestabilizar. ¿Como que a qué? ¿Como No, que a no, pero devaluar? A devaluar su yuan Claro. y a penetrar el mercado estadounidense a como del hogar, a regresar al modelo exportador cuando ya se habían metido a un modelo de desarrollo interno que no les ha funcionado. ¿Ves que no se metieron al de desarrollo interno? No lo hicieron bien. ¿No lo hicieron bien? Por eso. Con el mismo método anterior, gastando mucho en inversión. Ya se hizo una pachanga espantosa, ya tuvieron que usar sí es un reservas peligro. para tratar de salvar su bolsa de valores. Un desastre. Ya prácticamente la bolsa de valores de Shanghái funciona con militares apuntándole a los que quieren vender para que no vendan. Es literal, ¿eh? Entonces sí estamos, no es que no vaya a pasar, ya pasó, ya se volvieron locos en China. Entonces sí pueden hacer cualquier movimiento de su moneda próximamente. Yo creo que es bien importante darnos cuenta de que lo que México ha hecho de manejar sus finanzas ordenadamente, se podría echar a perder muy fácilmente si ahorita el Banco de México le entra la locura de yo subo la tasa antes y meto más dinero. No, reglas Precisamente claras. las reglas que han tenido es lo que nos permiten ahorita ser una de las economías más sólidas del mundo. Yo sé que quieren que este país funcione mejor, pues sí, pero otra vez esto es un proceso y no funciona de un día para otro. Bueno, ahí está la situación del país y la del mundo. Ernesto Cervera Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por su parte, muchas gracias y muy buenas noches.